Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa Dialogando. En esta oportunidad cuento con un invitado muy especial. Él es psicólogo egresado de la Universidad Católica del Norte, cuenta con un magíster en psicología clínica, mención psicoterapeuta sistemático y además cuenta con mucha experiencia en atención clínica y programas de atención a la infancia. Les hablo nada más y nada menos que de Diego Pérez Egaña. Bienvenido, Diego. Hola, buenas tardes. Diego, realmente estamos muy contentos con tenerte con nosotros y por regalarnos unos minutos de tu tiempo. Sabemos que actualmente vivimos una situación compleja provocada por el COVID-19, pero a nivel psicológico, ¿cómo consideras tú que ha afectado la crisis de la pandemia tanto a nivel individual como social? Sí, mira, en realidad, bueno, primero recalcar que esto ha afectado de formas muy diversas, muy distintas dependiendo del contexto de las personas, ¿cierto? Aquí influyen muchas variables como la situación socioeconómica, la salud mental previa a la pandemia, ya situaciones de violencia que se pueden estar viviendo en las familias, hacinamiento, o sea, hay muchas variables que influyen, pero si hacemos una generalización, en general, los principales efectos que esto genera, que nos genera a todos, porque esto nos involucra a todos, ¿cierto? Tienen que ver con, primero, la alteración de las rutinas, ¿cierto? La alteración de la rutina hace que todo se vuelva impredecible, la incertidumbre también es algo súper relevante, que las personas no sepamos qué va a pasar, qué va a suceder, vamos a seguir con nuestros trabajos, los niños van a volver al colegio, me van a volver a reactivar mi contrato en el caso que me lo hayan suspendido temporalmente, etcétera. Esto genera obviamente angustia, ansiedad, en algunos casos puede incluso generar cuadros de salud mental como una depresión o crisis de pánico, ¿ya? Y va a depender también de la etapa de la vida, porque no es lo mismo cómo le afecta a un adulto que es jefe de hogar, a una madre soltera que tiene, a lo mejor tiene que hacerse cargo de 3 hijos y resulta que es la única que puede trabajar, entonces tiene que salir, o le cancelaron el contrato, entonces, en fin, esto genera un estrés en la persona que puede influir en sus relaciones también dentro del hogar. Si una persona está con altos niveles de estrés, es probable que sea más irritable, por ejemplo. En los niños, por ejemplo, pasa mucho que se les alteran los ciclos del sueño, ¿ya? Se ha visto, bueno, yo en mi trabajo también lo veo harto con los niños que se están durmiendo súper tarde y se están levantando tarde también. Entonces, eso igual influye en su ciclo fisiológico y también en su estado de ánimo, ¿ya? En los niños también se ve mucho el tema de no poder verse con sus amigos, con sus amiguitos. Los adolescentes, los pololeos, no pueden ver a sus pololos porque están en cuarentena. Entonces, esto va generando angustia, estrés, ¿ya? Es importante señalar que a nivel de la investigación que se ha realizado respecto de los efectos que puede tener una pandemia u otras situaciones de crisis, ¿qué se ha visto? Se ha visto que, por ejemplo, las personas están hiperalertas, o sea, están con una sensación como constante de qué va a pasar. Entonces esa sensación constante genera altos niveles de cortisol, ¿ya? ¿Qué es el cortisol? Es una hormona del estrés, ¿ya? Cuando tenemos estrés, esta hormona sube, ¿ya? ¿Y eso qué implica? Que estamos como saltones, ¿ya? Eso implica, por ejemplo, mayores niveles de rabia, implica agitación, ¿ya? Implica no pensar tanto, o sea, más como que actúa uno más que piensa, ¿ya? Entonces, como que hay más impulsividad, menos control de la conducta, ¿ya? También se ha visto que afecta mucho el tema del aislamiento social, o sea, que no puedas juntarte con tus seres queridos de forma constante o frecuente, que lo tengas que hacer solamente a través de videollamadas, dependiendo de los medios tecnológicos que disponga, porque a veces no están esos medios tecnológicos. Entonces, eso va generando también una cierta angustia. Pero no quisiera tampoco solamente hablar de los efectos negativos, porque también hay que hablar de los efectos positivos, aunque suene raro. Pero
es importante hablar, por ejemplo, de lo que se ha ido generando en este sentido como de comunidad, que también se ha ido dando. Por ejemplo, se ha dado mucho esto de hacer charlas gratuitas, lo que están haciendo ustedes, que también están informando, están como muy unidos con la gente. O sea, se ha dado, como esto lo vivimos todos, como nadie se escapa de esta situación, nos sentimos parte de algo más, ¿ya? Y esto también ha generado instancias de colaboración, de solidaridad, que también son súper relevantes de destacar, ¿ya? Y aquí aparece un concepto súper bonito que a mí me gustaría recalcarlo también, que es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de poder enfrentar de forma saludable las adversidades, ¿ya? De poder salir airoso de una adversidad, ¿ya? Y todos los seres humanos tenemos un grado de resiliencia. Entonces, en situaciones como esta, a la luz también la resiliencia de los niños que se ponen a jugar con lo que pillan, por ejemplo. Claro. Los papás que logran construir otra relación con sus hijos porque los ven más, por ejemplo. Se ve, por ejemplo, instancias de colaboración. He visto por ahí en redes sociales ollas comunes en algunas poblaciones de aquí de Antofagasta, por ejemplo, para colaborarse entre vecinos. O sea, en definitiva, también aparecen elementos de salud súper bonitos que también son consecuencia de esto, y que obviamente se ven influidos por algunas variables, pero en general igual hay que destacarlo. Está por un lado las consecuencias adversas, pero también estas consecuencias positivas. Eso sin duda, Diego, que ese análisis que acaba de realizar es muy importante, porque generalmente vemos que se manifiestan los efectos negativos, pero pocas veces vemos que se hace un análisis de aquellas cosas positivas que, como tú bien mencionas, ha generado la crisis, el tema de la resiliencia, el tema de la ayuda que se está generando entre todos, porque esta crisis también ha generado un tema de sentimiento común, porque es una crisis que padecemos todos. Y tú en particular, por tu área, y sé que trabajas mucho con los niños, has mencionado un aspecto que quizás se ha olvidado mucho, y es precisamente cómo viven los niños la dinámica del encierro y qué efectos puede tener para ellos este episodio que están atravesando en su vida para su posterior desarrollo personal. Ya. Bueno, hay que pensar que los niños son una esponjita, ya en el sentido que ellos están mucho más capacitados que los adultos para adaptarse a los cambios. Sin embargo, igual, obviamente eso tiene límites. Pero ¿cómo le afecta a los niños? Como decía anteriormente, ellos... hay una cosa que es ventajosa, que es el tema de que ellos están más familiarizados con la tecnología que la mayoría de nosotros los más grandes. Entonces ellos saben entretenerse con su PlayStation, sus juegos online, su TikTok, etcétera, etcétera. Y eso los logra mantener un poquito entretenidos, ¿ya? Pero ¿en qué se ha visto mucho que les afecta? Por ejemplo, la falta de espacio físico, el no poder moverse más, ¿ya? Eso les genera un cierto grado de estrés, ¿ya? El estar todo el día con sus hermanos, ¿ya? Con niños más pequeños, eso ha generado peleas entre los hermanos, ¿ya? Que también genera un estrés de los padres, y eso también es un círculo vicioso, ¿cierto? Es un efecto en cadena que se genera en la casa. También, como decía, se alteran mucho los ciclos de sueño, ¿ya? Y esto es muy relevante porque el sueño regula hartos aspectos de la psicología, o sea, regula el ánimo, por ejemplo, también regula un poco el metabolismo. Entonces, cuando se altera el sueño, se alteran un montón de cosas, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Por eso una de las recomendaciones a los padres siempre es tratar de mantener la rutina, una rutina realista, pero una rutina más o menos estable en el tiempo, ¿ya? Y ¿qué otras cosas se ven? Bueno, desafortunadamente han aumentado los casos de maltrato infantil en confinamiento y de violencia intrafamiliar, ¿ya? Siempre, obviamente, pensando en los casos de familias que ya tenían estos problemas previos a la pandemia y que con la situación de confinamiento claramente se vuelve un riesgo. Y es lamentable porque por ahí vi unas cifras de que la violencia intrafamiliar había aumentado en un 300%. O sea, la cantidad de mujeres que han llamado para denunciar situaciones de violencia intrafamiliar ha sido muy alta en este periodo, y eso obviamente que va a afectar al niño, es un trauma en su vida, ¿cierto? Ver situaciones de violencia intrafamiliar y de maltrato, ¿ya? Ahora pensando a largo plazo, o sea, ¿qué va a pasar, por ejemplo, después? Diego, te escucho algo entrecortado. ¿Puedes arreglar un poquito el sonido, por favor?
¿Aló? Sí, ahora sí te escucho ¿Aló, bien. aló? Sí, sí, te Ahora escucho. sí, perdón, ya. Sí, está un poco inestable mi internet últimamente, pero parece que ahí se escucha bien, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Súper, ya. Entonces, pensando en la segunda parte de tu pregunta que tiene que ver con qué va a pasar después, ¿ya? La verdad es como bien incierto, pero creo que hay algunas luces que se pueden ver un poco así en términos generales, y es que pongámonos en la siguiente situación. Yo creo que esto la gente lo va a entender. ¿Qué pasa cuando uno se ha cambiado de casa, o cuando se ha cambiado de ciudad, o cuando se ha cambiado de país, en un caso más extremo, o cuando una persona estuvo hospitalizada mucho tiempo y después vuelve a la casa? Todas esas situaciones que más de alguno ha vivido son similar a lo que pasa en una situación de pandemia, ¿ya? Y es similar lo que va a pasar después. Imagínense, la mayoría de la gente está con teletrabajo, está adaptando su horario un poco para acomodarse al trabajo desde casa, y de repente va a terminar esto, vamos a tener que volver a las mismas rutinas. Eso va a implicar un proceso de adaptación. La gente no está durmiendo en el horario que dormía antes, así que eso va a ver afectado. O sea, va a haber un periodo, yo creo, de transición entre entre lo que estamos y volver a la normalidad. Va a haber un periodo ahí en que a lo mejor no vamos a estar productivos, probablemente. Vamos a estar en un proceso de ajuste, y eso es totalmente normal, totalmente esperable. Y los niños también lo van a vivir así. También se va a tener que adaptar de nuevo a las rutinas del colegio. O sea, esto puede tener un efecto, digamos, en el mediano o largo plazo, pero si son situaciones ya más graves como Disculpa que te Sí, interrumpa, pero perdón. no quiero perder esta idea. En ese periodo de transición que mencionas, sabemos que se están dando muchos cambios emocionales. ¿Tú crees que estos cambios emocionales producidos por la pandemia serán permanentes, o puede que permanezcan solamente mientras exista el estado de coyuntura, y después quizás esas emociones las podamos ir liberando de a poco y volver a la normalidad? ¿O puede que pase en mucha población que estas emociones queden en su ser y realmente psicológicamente le representen un problema más adelante? Ya, muy bien. Yo creo que para responder tu pregunta hay que hacer algunas distinciones, porque, por ejemplo, una persona que tiene un familiar afectado por el COVID-19 y que estuvo en riesgo de muerte, por ejemplo, pero finalmente se salvó, o por ejemplo una persona que efectivamente su familiar falleció, obviamente que eso ya va a generar un efecto a largo plazo, o sea, va a ser una huella emocional en su vida. Si hubieron situaciones de BIF, o sea, de violencia intrafamiliar, de maltrato infantil durante la pandemia, van a ser cosas que difícilmente van a borrarse de la historia de esa persona, van a ser experiencias traumáticas que van a quedar ahí. Por ejemplo, se habla mucho del tema del estrés postraumático, es decir, un conjunto de síntomas emocionales, ¿no es cierto?, mentales, que quedan como consecuencia de una experiencia traumática, ¿ya? Y una pandemia, para mucha gente, puede convertirse en una experiencia traumática. Para otra no. Si hay gente que, por ejemplo, personas que tienen sus necesidades básicas cubiertas, tienen su casa, tienen su sueldo, pueden comprar su alimentación, yo creo que esto va a ser un episodio cómodo, desagradable, pero no necesariamente va a ser algo que los marque de por vida, ¿ya? Pero va a haber mucho de todas estas condiciones que te digo yo, estas distinciones, ¿ya?, de la realidad de la persona. Acabas de mencionar algo bien importante, Diego, y también es poco mencionado dentro de los distintos medios de comunicación, y es precisamente hacer esa distinción de cómo la pandemia afecta en distinta medida y ha hecho notar explícitamente la marcada brecha dentro de las clases sociales que tenemos en Chile, porque no afecta en la misma medida a las personas que tienen recursos y que pueden costear sus gastos básicos y de primera necesidad estando en encierro, mientras que otras personas obviamente la están pasando muy mal. Psicológicamente, ¿alguna distinción importante entre las clases sociales? Totalmente, mira, de hecho a mí no me gusta generalizar a veces el tema de la pandemia, los efectos y todo, porque sé que hay muchas diferencias, y de hecho esto, como dices tú, dejó entrever las grandes diferencias que tenemos en la sociedad en Chile, sobre todo, ¿ya?
hay personas que siguen saliendo en vehículos a vender comida a domicilio, a tratar de hacer verdulería, o sea, vender verdura a los condominios. He visto esa situación, gente que no tiene otra alternativa. Se está exponiendo al virus, está exponiendo a su familia al exponerse ellos mismos. O sea, se han visto realidades muy diversas. La gente que está con una clase social, socioeconómica baja, tiene que exponerse, no le queda otra, ¿ya? Y ahí nadie le puede venir y decirle, oiga, vaya a su casa a cumplir la cuarentena si no le ayudamos de alguna manera como Estado o como sociedad. Entonces, Diego, se cortó la comunicación, se cortó el audio. Ahora sí te vuelvo a escuchar. Sí, te vuelvo a escuchar. Ya. Bueno, vuelvo a enfatizar, se han visto muchas diferencias según las clases sociales, los niveles socioeconómicos. Como te digo, hay gente que se ha tenido que exponer al virus, no ha podido cumplir a cabalidad con las medidas porque no le queda otra que salir a buscarse cómo ganarse el pan para el hogar, ¿ya? Claramente en esas familias va a haber un nivel de estrés súper grande, súper grande, ¿ya? En mi ámbito de trabajo, que trabajamos con familias y niños víctimas de maltrato grave, ¿ya? Y abuso sexual infantil, vemos estas realidades, las vemos de cerca, ¿ya? Mamás llorando por teléfono diciendo que no pueden, que tienen 5.000 pesos en su cartera, es lo único que tienen, y resulta que tiran una alerta de cuarentena total. O sea, exacto, una angustia terrible. Esa mamá no va a estar para poder regular la rutina de su hijo, no va a estar para contener a su hijo, que a lo mejor se va a asustar de ver a su mamá que salió y que en la tele dicen que el virus está amenazando tan fuertemente. O sea, hay que hacer ver, yo creo que se sepa que estas diferencias están y son muy marcadas. Y hay otras personas que en su casa tienen prácticamente, no sé, pues, espacios para recrearse, tienen piscina, tienen... O sea, son diferencias que ya estaban, pero con esto se hacen notar, ¿cierto? Exacto. Y eso es muy relevante porque entonces eso significa que a nivel de políticas públicas tiene que haber también reacciones, ayuda, y ayuda bien focalizada, o sea, no hacer una ayuda porque uno piensa que eso es lo que necesita la gente, sino que también hacer un levantamiento de qué es lo que están necesitando para poder ayudar lo mejor posible. Exacto. Diego, actualmente en Antofagasta ya son más de 3 semanas que nos mantenemos en cuarentena total, aunque es difícil avisorar algún panorama, pero podemos hacer quizás un análisis previo de la realidad social cuando esta medida de cuarentena total acabe. ¿Qué escenarios pudiesen presentarse? Quizás las personas van a salir desesperadamente a recrearse, a trabajar y a muchas otras cosas porque están cansados del encierro. ¿O crees tú que en vista de la situación la gente realmente esté tomando conciencia y pueda, una vez que estas medidas de cuarentenas totales ya sean revocadas y podamos tener libre acceso a poder salir nuevamente de nuestros hogares, se pueda controlar un poco el tema del encierro y de que las personas tengan la precaución necesaria? Pucha, hace poco vi una estadística que sacaron compararon la disminución de los contagios entre Tocopilla, Mejillones, Antofagasta. Y la comuna que menos había tenido disminución había sido Antofagasta. Y que habían 40.000 permisos diarios digamos, en esta página de la comisaría virtual, ¿ya? Entonces, ¿qué reflejaba eso? Para mí, refleja que todavía no estamos tomando tanta conciencia, parece. El antofagastino no está tomando tanta conciencia. Si seguimos en esa cantidad de contagios en la comuna, la cuarentena se va a extender, y eso lo tenemos que saber. Pero también me cabe la duda de cuántas de esas personas que salen lo tienen que hacer quizás por obligación, por necesidad, ¿ya? También surge esa duda, ¿no es cierto? Pero yo creo que independiente que se termine la cuarentena total, siguen habiendo algunos efectos, porque igual está este tema de los niños estudiando en la casa, ya que es un estresor y eso se va a mantener.
yo creo que el escenario no es muy diferente a nivel psicológico, habiendo cuarentena total o cuarentena voluntaria. No es muy diferente, pero sí yo invito a que las personas busquen formas también de tener contacto con sus seres queridos, que busquen la manera también de poder tener autocuidado. El autocuidado es súper importante. Y una cosa que creo que es relevante, no castigarse tanto por no cumplir a cabalidad el ideal de lo que uno debería ser, ¿cierto? Porque han salido muchos videos y charlas sobre las recomendaciones de cómo lleva la cuarentena. Y mucha gente yo creo que se agobia de que no las puede cumplir todas, de que de repente es la bota, y esa sensación de culpa un poco de la cultura. Tenemos que ser... Exacto. Diego, se volvió a cortar el sonido. ¿Me escuchas? ¿Ahora sí? Ahora sí te escucho. ¿Aló? Diego, sabemos que eres una persona ocupada y de verdad queremos agradecer tu tiempo y esta bonita reflexión y este bonito análisis que ha venido haciendo sobre la realidad a nivel psicológico. Queremos conocer tus impresiones finales y que nos puedas dejar como aquellos tips quizás básicos que podemos hacer en nuestra casa con nuestros niños para tratar de distraerlos y de que este confinamiento generalizado pueda llevarse de una mejor manera. Sí. Bueno, creo que lo principal es que las familias se enfoquen en lo importante. ¿Qué es lo importante? Los vínculos, las relaciones. ¿Ya? Abrácense, escúchense. Si se llegan a enojar y gritarse, pídanse disculpas. Nadie se va a morir si se piden disculpas. Es súper reparador para un niño que un padre le diga, sabes que estoy cansado, estoy agotado, tengo muchas cosas que pensar, discúlpame, no es tu culpa, me equivoqué. ¿Ya? Eso háganlo, es súper bueno para un niño. Jueguen. Se ha demostrado que el juego baja los niveles de estrés, conecta a la familia, busquen juegos en internet. Si saben juegos ustedes y los pueden hacer, háganlo. De verdad que es súper reparador y sanador poder jugar entre todos, de distintas edades, no importa la edad. Busquen un juego que lo involucre a todos. A los papás y mamás, no se estresen con el tema del colegio. No es lo más importante sacarse puro 7. Algunos me van a decir, hoy ¿cómo va a aconsejar eso? Pero de verdad, si los padres se tienen que enfocar en algo hoy día, es en contener a sus hijos, en escucharlos, en fortalecer los lazos familiares, no en el 7 que se va a sacar. ¿Ya? No es lo más importante. Traten de arreglarlo dentro de lo que puedan, buscar ayuda, pero sí, que no sea la prioridad. ¿Ya? La prioridad ahora es otra, es que nos protejamos entre todos, es que nos ayudemos. Si tenemos la oportunidad de hacer un grupo para ayudar a otras personas que lo necesitan, hagámoslo. También se ha demostrado que un aspecto que nos amortigua el daño por una crisis es poder ayudar a otros, es transformar ese estrés, transformarlo en una instancia de ayuda. Por lo tanto, yo aconsejo que si los que tenemos la posibilidad de poder ayudar a hacer alguna canastita de alimentos para alguna familia, hagámoslo. Juntémonos entre varios amigos, hagamos una vaquita y ayudemos. Exacto. Eso hace sentir bien a uno, pero también ayuda al resto, ¿cierto? No se sobrepongan a la información. Minutos de ver noticias de coronavirus y nada más. Porque si claro, ¿aló? ¿Perdón? Sí, te escucho entrecortado. Ya, ¿ahí sí? Sí, ahí te escucho mejor. Ahí se escucha mejor. Ya, igual creo que es súper importante lo de las rutinas. Traten de tener una rutina. Los que hacemos teletrabajo, por favor, busquen un espacio diferenciado. No lo hagan en el comedor, no lo hagan en la cama, no lo hagan en el sillón. Búsquense, dentro de lo posible, un espacio diferenciado para poder trabajar desde la casa. No trabajen con pijama. Traten de trabajar con una ropa que les haga sentir que están cumpliendo una rutina distinta de lo que es la casa. ¿Ya? Todo eso va ayudando al cerebro también a poder adaptarse un poquito a esta situación, a poder estructurarse, ¿ya? A organizarse, ¿ya? Y eso nos va bajando un poco el estrés, nos va volviendo un poco más predecible el día a día, y como decía, eso es muy importante para sobrellevar una situación como esta.
Yo creo que eso a nivel general, siempre van a haber muchas más ideas, pero yo creo que a nivel general eso. Ayudarnos entre todos, ver esto como una instancia de comunidad, somos una comunidad. Si nos juntamos entre todos y nos colaboramos, las cosas van a salir mucho mejor, mucho mejor. Mucho mejor, exacto. En la unión está la fuerza, dicen por allí. Exactamente. Diego, no me queda más que agradecer por tu tiempo, agradecerte por esta reflexión que aun cuando el tiempo en televisión sabemos que es corto, ha sido muy significativo y esperamos que esta información pueda ser de utilidad para toda nuestra comunidad y para toda nuestra población de Antofagasta y de Chile en general. De verdad, agradecido por tu presencia y no me queda más que velar y esperar que todo esto pase y agradecerte nuevamente. No, gracias a ustedes igual por la invitación, así que yo estoy muy agradecido también. Vale, que estés muy bien, Diego. Chao, chao.